Flujo hidráulico y cálculo de caudales. Para comenzar con este caso de estudio es muy importante tener en cuenta unas ideas fundamentales sobre la hidráulica, que es un caudal. Esta es la cantidad de fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Ahora, esta información es de suprema importancia en múltiples áreas del conocimiento, como lo es la medicina. Sin embargo, centrándonos en la ingeniería, esta se usa en la hidrometría para proveer datos que permitan mayor eficiencia en un sistema hidráulico, o en la hidrodinámica, que se utiliza para el diseño y la construcción de presas, carros, colectores pluviales y otras cosas. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver la relación de esta medida con nuestra vida diaria, debido a que esta medida es fundamental en el desarrollo de servicios tan esenciales como lo es el acueducto. Ahora, ¿cómo se calcula el caudal de un río? Hay varias maneras de medir el caudal, pero entre las más famosas se encuentra el método del flotador. Según la FAO, los pasos son los siguientes. En primera instancia se debe escoger un tramo con flujo uniforme. En segunda instancia se debe medir la velocidad. Esto se puede hacer calculando el tiempo que tarda un flotador en ir de un punto A un punto B. En tercera instancia se debe averiguar la sección transversal. Entonces se debe encontrar la anchura del río en varias partes y utilizar la moda de las medidas. Luego se debe averiguar la profundidad media, por lo cual se debe encontrar la profundidad en varias partes y se utiliza la mitad de la media más profunda. En quinta instancia se debe calcular el caudal multiplicando cada uno de estos. Adicionalmente se debe multiplicar por un factor de corrección. Por último, es muy importante resaltar que el caudal de un río depende de su cuenca, debido a que dependiendo en la cuenca en que se encuentre cambia la pendiente, entre otros aspectos, por lo que la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo puede variar significativamente. En el caso de Bogotá, estos aspectos varían de manera impresionante en términos de geología, geomorfología y otras cosas. De esta manera, el río se divide en 3 cuencas, cada cuenca teniendo un caudal distinto. Desarrollo del experimento. Este se realizó en un grifo con 1 centímetro de diámetro aproximadamente, dando lugar a 3 pruebas en las que el grifo se manejó con potencias distintas: alta, media y baja. Cada estudiante realizó 3 ensayos en el mismo grifo con la misma potencia, obteniendo las siguientes tablas de resultados. En el ensayo con el grifo a potencia alta se obtuvo como promedio el tiempo de llenado de 4,50 segundos, haciendo así que su caudal fuera de 2,22 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos. Los resultados del ensayo con grifo a potencia media están demostrados en esta tabla. El tiempo de llenado promedio fue de 9,05 segundos y el caudal fue de 1,10 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Los resultados obtenidos en el ensayo con el grifo a potencia baja se pueden observar en la siguiente tabla, en donde el tiempo mínimo obtenido por los estudiantes fue de 13,60 segundos y el tiempo máximo fue de 20,13 segundos, obteniendo asimismo el promedio de 17,50 segundos de llenado y el caudal de 5,71 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. En la gráfica caudal promedio versus tiempo promedio podemos observar los resultados obtenidos en los experimentos anteriores. En el punto más alto podemos visualizar los resultados del experimento con la potencia más alta y en el punto más bajo la potencia más baja. Asimismo, podemos observar que el punto más alto refleja el mayor caudal, asimismo el menor tiempo, y el último punto refleja el menor caudal con el mayor tiempo, por lo que podríamos concluir que el caudal y el tiempo son inversamente proporcionales. Porque lo más importante es el medio ambiente: reciclar, reducir y reutilizar. Por ende, en nuestro proyecto se reutilizó el agua consumida. Análisis de los resultados. El porcentaje que aumenta en el caudal a medida que pasa la mitad de la máxima potencia es 50,45%. Esto se halla con la diferencia entre el caudal de la máxima potencia y el de la media potencia, dividiéndole por el caudal de la máxima potencia y multiplicándola por 100 para sacar su porcentaje. Para saber cuál sería el índice de flujo en 3/4 de capacidad, necesitamos saber que en su máxima capacidad tardó 4,5 segundos y en su capacidad media 9,5 segundos en llenar el recipiente. Y por medio de promedios sencillos se pudo llegar a la respuesta de que en 3/4 de su capacidad se tardaría 6,77 segundos. Asimismo, con este tiempo y usando la ecuación de la línea de tendencia que se observa en la gráfica, previamente calculado, se obtiene que el caudal a 3/4 de su capacidad sería 1,7 por 10 a la menos 4 segundos. Un 50% el diámetro, dando así un caudal de 3,33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos. En la manguera de jardín se contemplaron distintos valores de diámetro, por ende su caudal fue de 1,07 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Y por último, la manguera contra incendios cuenta con 3 distintos caudales dependiendo de su riesgo.
Un ejemplo así, un riesgo ordinario normal, el caudal es de 1.58 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundos. Todos estos anteriores caudales se pueden definir por su potencia o por un reductor de caudal. Este estimativo se hizo con base a cuánta agua se gasta a la hora de tomar una ducha, el agua necesaria para consumir y el agua necesaria para beber. Teniendo en cuenta esto, se hizo una comparación con la tabla del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento, RAS, en el que se puede ver la dotación neta según el nivel de complejidad del sistema. Para hacer la comparación, se tomó el nivel de complejidad del sistema bajo y se hizo un promedio entre la dotación neta mínima y la dotación neta máxima, lo que da un valor de 125 litros por día. Comparando nuestro estimado con la dotación mínima propuesta por el RAS, podemos concluir que estos datos coinciden. Para finalizar, se calculó el caudal de la cuenca alta del río Bogotá. Una de las maneras de calcular el caudal de un río es multiplicando la velocidad por la anchura por la profundidad. De esta manera, se dividió la superficie total del río, que es de 6 millones de metros cuadrados, sobre la longitud, que es de 380.000 metros. De esta manera se encontró que hay una anchura promedio de 15 metros. Ahora, como el régimen del río en su cuenca alta es normal y su pendiente es casi plana, se puede estimar la velocidad media de 1 metro sobre segundo. Y finalmente, dado que el río no es navegable por su poca profundidad, se puede estimar que esta hondura es 1.5 metros. Y finalmente se multiplica por el factor de corrección, el cual de una manera muy aproximada es 0.7. Multiplicando todo esto nos da que hay un caudal aproximado de 16.579 metros cúbicos sobre segundo. En comparación con el caudal real, se puede evidenciar que este se aproxima con un margen de error del 18.57%, y esto se debe a que la anchura de un río no se puede generalizar y la velocidad y la profundidad fueron aproximadas a partir de la práctica. Bibliografía. Gracias por tu atención.